les bendiga nuevamente, hermanos. Estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Para escuchar, hermanos, lo que le prometimos en la explicación, hermanos, de este versículo que estamos estudiando en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo, hermanos, 15. La enseñanza es titulada Aprobados y sin nada de qué avergonzarse. Esta enseñanza, hermanos, es tan extensa por los detalles, bendito sea el nombre del Señor, por las cosas, hermanos, que son importantes que nosotros, hermanos, aprendamos y sobre todo entendamos. Bendito sea el nombre del Señor, que llegamos a tener, hermanos, con la ayuda del Señor, esa comprensión, hermanos. Y si no es la perfecta, que sea lo más cercano a lo verdadero. Bendito sea el nombre del Señor, porque no vamos a ponernos, hermanos, en el estado de que nosotros somos los expositores más perfectos de la Escritura. No, nosotros no somos. Siempre habrá alguien, hermanos, que sepa desarrollar la Escritura, hermanos, de mayor, hermanos, entendimiento, de mayor crecimiento, de una mayor agilidad o de una mayor destreza para el manejo de la Escritura. Hoy quiero, hermanos, solamente completar el punto cuando Pablo le dice al joven pastor Timoteo, ¿verdad?, que use bien la palabra de verdad. Pero vamos a leer todo el versículo de capítulo 2 de segunda de Timoteo, el versículo 15. La letra dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la continuación, o llamémosle la segunda parte del tema, aprobados y sin nada de qué avergonzarse. Vamos a orar. Padre, que está en los cielos, damos gracias por este momento. Pedimos toda la dirección de su Santo Espíritu para la exposición, bendito Dios, de esta palabra. Le pido que nos dé el discernimiento que necesitamos, sobre todo el que viene del cielo, para exponer estas verdades de la Escritura. Le pido que nos ayude, Señor, a nosotros a exponerla. Denos el discernimiento, el respaldo suyo y sobre todo la gracia suya para poder exponerla. Ahora, bendito Dios, también pedimos por el que la va a escuchar, que usted le abra el entendimiento, le abra los oídos, le abra, Señor, los ojos para que pueda, Dios mío, Señor, con todos sus sentidos estar velando, estar, Dios mío, despierto para entender esta Escritura. Esperamos que el Espíritu Santo les haga revelar, Dios mío, la verdad. Así que queremos bendición para ellos y para nosotros. Deje que esta palabra sea como una voz poderosa corriendo hasta el corazón de ellos. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, quedamos en el pasado momento anterior de que Pablo estaba hablándole al joven pastor Timoteo que una de las cosas para que no, ¿verdad?, se presente al final de la vida avergonzado de sus obras o de su trabajo, ¿verdad?, tenía que cuidar la grey del Señor en todos los sentidos. Lo hablamos en el punto anterior, pero hoy estamos hablando que le recomienda que como obrero tiene que usar bien la palabra de verdad. Y decíamos que usar bien la palabra significa saber interpretarla, saber también enseñarla correctamente, ¿verdad?, la palabra de Dios, sin desvíos y sin distorsiones. Estábamos hablando acerca del versículo que está escrito en el capítulo 23 de Jeremías, cuando Dios, a través de este profeta, le dice a todos los que servían como atalayas del evangelio en ese tiempo, a los ministros de Dios, que no contaran lo que no habían soñado, que no le contaran al pueblo las mentiras, que no endulzaran sus palabras ni sus lenguas para llevar el mensaje al pueblo, sino que a aquel a quien Dios le había dado un sueño, contara el sueño, que aquel a quien Dios le daba su palabra,
cuente mi palabra verdadera. Esto es un encargo fiel para los ministros, para los predicadores, los evangelistas, los que enseñan, bendito Dios, todos los portadores de la palabra, los atalayas del Señor, todos los que son voz, hermanos, del evangelio aquí en la tierra. Tenemos un gran compromiso, hermanos, para llevar el evangelio. No podemos presentarlo dulce porque normalmente no tiene, bendito sea el nombre del Señor, dulzura, bendito sea el nombre del Señor. Normalmente las palabras del evangelio, hermanos, Jesús lo dijo en el capítulo 6 de Juan, que era una palabra dura. Muchos dejaban de seguir a Jesús por la dureza de la palabra. Jesús les preguntó a los discípulos que si la palabra les ofendía, y les dijo que sí, que la palabra iba a ofender. ¿Por qué trae ofensa? Porque trae verdad. Y hay momentos en la vida de nosotros que cuando la palabra viene a nosotros, pero nosotros no estamos faltos a esa verdad, la palabra es recibida con gozo. Pero cuando nosotros estamos faltos en una área y la palabra nos confronta, normalmente tendemos a sentir ese golpe, ese pegón que hace, bendito sea el nombre del Señor, la escritura, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos a sentir, hermanos, la ofensa que tiene o lo fuerte que es la palabra. Pero, ¿verdad? Como ministros, como predicadores, como encargados de ya sea de enseñarla, ya sea de predicarla, ya sea de usarla, el consejo de Pablo es úsala bien, usa bien la palabra. Le dice, vuélvete un diestro en eso. Y de eso estábamos hablando el punto anterior, hermanos, que una de las cosas que el Señor no consiente es que nosotros, hermanos, digamos mentira en la palabra de Dios. El Señor le recalca en el versículo 32 de ese capítulo, hermanos, de Jeremías, bendito sea el nombre del Señor, en el capítulo 23, verso 32, le dice que Él está contra los profetas que sueñan sueños mentirosos y luego van y los cuentan. Le dice, y hacen errar, hacen que el pueblo se equivoque, hacen que el pueblo sea engañado y se equivoque. Y le dice, y yo no los envié ni los mandé. O sea, es como la aprobación de ese mensaje. Si Dios no lo da, entonces comete fatal error la persona que da un mensaje que lo da en nombre de Dios cuando Dios no lo dio. Y ningún provecho hicieron a este pueblo. Entonces, ¿cómo le dice? Desviándolo, es decir, haciendo que la gente se aparte de la verdad principal, que la gente se extravía, se pierda del conocimiento, se pierda del camino. Hay gente que se sale por confusión, porque dice, bueno, ¿y quién tiene la verdad si este dice una cosa y este otro? Si todos nos apegáramos a la Escritura, no habría manera de desviarse, no hay manera de perderse ni de perder a nadie. Hay un versículo, y no lo tengo en memoria exactamente la cita, pero la buscaré y se la pondré en el mensaje. Aquella que dice este mismo profeta, creo que es cuando dice la Escritura, que este Dios no nos dejará perder por torpe que seamos. Eso dice mucho, hermanos. O sea, por mucho que yo no sepa nada, este Dios no permitirá que nosotros nos perdamos, porque Él siempre alumbrará con su luz. Y el Salmo 119, 105 dice que este libro, la Escritura, es una lámpara que alumbra, es una luz que le alumbra la vida a los hombres. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, me alumbra el camino, en otras palabras. Así es que no hay manera de perderse. Ahora, tenemos que tocar un momentito el punto de los desvíos, hermanos, porque así como usted va a ver siervos de Dios, verdaderos hombres de Dios predicando el evangelio, también va a haber personas que utilizan el evangelio
para desviar con mentiras, para desviar con dulzuras y con engaños a la gente. Por ejemplo, le traigo solamente un ejemplo, no le puedo traer toda la lista, esos son para otro tipo de enseñanzas. Pero le quiero traer a la luz la diversidad de formas de que el hombre está utilizando para perder al hombre. Desde hace unos años atrás, si es posible, no sé si un par de décadas, es probable que sí, un par de décadas, se está predicando el evangelio de la prosperidad. ¿Usted ha escuchado ese término? El evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad, hermanos, es un sistema doctrinal. O sea, son doctrinas que el hombre enfatiza y le enseña al pueblo un aparente deseo de parte de Dios. Hermanos, el deseo de Dios, le dicen ellos al pueblo, es que ellos sean individuos prósperos. Y por tanto le enseñan a las personas que deben procurar su bienestar, primero emocional. Tienen que ser, hermanos, tener sus emociones bien equilibradas. Que su salud física debe ser perfecta. No tienen por qué enfermarse o no deberían enfermarse. Le enseñan a la gente que ellos deben mantener una prosperidad en el área financiera. Eso es lo que le enseña esta doctrina. Entonces, en la doctrina de ellos no permiten que un cristiano pase pruebas. ¿Por qué? Porque los cristianos no deberíamos, según ellos, pasar pruebas. O no deberían los cristianos pasar crisis, ya sean emocionales o ya sean crisis financieras. El mensaje, hermanos, que ellos dan acentúa que la persona, ¿verdad? O acentúa un derecho de parte de los cristianos a ser los más ricos de la tierra o que sean prósperos. No permiten la pobreza o no quieren que la persona se sienta pobre en ninguna área, ni mental, ni emocional, ni económicamente. Entonces, hacen sentirle a la gente que Dios no es un Dios que desea eso para el hombre. En virtud de eso dicen que es legítimo, que es deseable que los creyentes persigan y reclamen un éxito, que se declaren exitosos, que no hay creyentes, hermanos, derrotados, que la pobreza no es para los creyentes, que los problemas no deberían pasarlos. Las crisis financieras, Dios no está ahí cuando una persona pasa una crisis. Este es un sistema de doctrina que le enseña a la gente esto. Entonces, ¿a base de qué lo logran? A base, hermanos, de predicaciones motivacionales. Hermanos amados, quiero más o menos darles según un poquito lo que yo comprendo de estas cosas. Quizás no tengo una perfecta enseñanza de este punto, pero le quiero mostrar un poquito. Algunos le predican discursos o mensajes de motivación, de autosuperación, así, de que la gente tiene que perseguir sus sueños, que tiene que tener metas y alcanzar esas metas, que se las tienen que proponer y las tienen que trabajar y alcanzar. Otros hermanos ponen énfasis en la sanidad física. Bendito sea el nombre del Señor. Para ellos no es correcto que un cristiano se enferme porque Dios es su Dios y no debería enfermarse. Y que ellos son galardonados, ¿verdad?, de recibir todos los milagros, que no tienen por qué no recibirlos, asegurándole a la gente una vida sin dolores, una vida sin sufrimiento y libres, hermanos, de enfermedades. Y otros hermanos les hablan de cómo mejorar como personas, como matrimonios, como familias. Y por supuesto, ¿verdad?, sobre todas las cosas, el punto central de esta doctrina es que Dios no quiere que ellos sean pobres, sino que sus hijos sean exitosos
y ricos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucho que decir de eso. Creo que demasiado. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha cosa. Yo le predicaba a usted en uno de los mensajes acerca de el versículo 3, cuando el mismo Pablo en esta carta le dice a Timoteo: tú pues sufre como buen soldado de Jesucristo. Y yo en esa enseñanza le explico al pueblo, si quiere le voy a dejar ahí el mensaje aquí abajo de los comentarios para los que quieran escuchar ese mensaje. Y le enlisto todas las penas, todos los sufrimientos, todas las palabras escritas así, expuestas, en las que Pablo describe sus penalidades. Y Pablo habla de sus sufrimientos no como un hombre derrotado, no como un hombre, hermanos, aplastado, no como un hombre lamentándose. Es más, cuando él escribe esta carta, segunda carta de Timoteo, él está preso en Roma a punto de ser, hermanos, crucificado. Estaba en una pena cuando él escribió estas palabras. Entonces, por eso es que hay un contraste entre este evangelio que se predica hoy, que las personas no pueden pasar sufrimiento. Los sufrimientos son parte de todo lo que los cristianos vamos a vivir en la vida. No hay uno solo que no vendrá, hermanos, a pasar esta etapa. Bendito sea el nombre del Señor. Hablándole solamente del tema de, por ejemplo, de la salud, de las penas, de las tribulaciones, de los sufrimientos. No hay, hermanos, una recomendación en la Escritura que diga que nosotros somos libres de estas cosas, porque no lo hay. Todos tenemos que pasar, y Pablo le dice a Timoteo: sufre las penas, sufre los dolores, sufre las angustias, sufre las tribulaciones, sufre las derrotas, sufre, bueno, toda la lista de cosas que él le menciona. Súfrelas, padécelas. Es más, yo le decía a usted en la lección, este mismo tema, pero en la parte número 1, yo le decía que ser aprobado significa alguien que ha resistido la prueba, alguien que ha soportado los embates, alguien que ha soportado las tribulaciones. Cuando las soporte, al final Dios le va a decir: siervo aprobado. Pero si no las ha sufrido, no sé de qué lo puede aprobar el Señor. Entonces no tiene sentido las versiones, las doctrinas que toman estas personas. Le voy a tocar otro punto solo por darle un ejemplo, ¿vale? Y con la escritura. Todos estos versos se los voy a escribir en esta enseñanza. Por ejemplo, el libro de los Proverbios 23:4, el Señor dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Las riquezas, hermanos, hablando de lo que es el dinero, no son malas. ¿Quién no necesita el dinero? Todos necesitamos el dinero. Pero lo que sí quedó escrito acerca de las riquezas es que dijo Jesús que las riquezas eran dañinas. Habló acerca del daño que le causó a la gente que no sabe manejar esto. Las riquezas dañan a los hombres, los pierden, los desvían, los sacan de la verdad, le dijo a Pablo, a Timoteo. ¿Por qué? Porque muchos le dice que toman, le dice, a Dios, o toman el evangelio como una fuente para ganar dinero, fuente de ganancia, vienen de ganar dinero. Y le dice que para eso estas personas se ven enredadas en lazos, en tentaciones. Tienen que mentir para sacarle dinero al pueblo. Tienen que engañar. Entonces tienen que hacer uso de cosas que son desaprobadas por el Señor. Difícilmente, dijo Jesús, entrará un hombre rico. No quiere decir, Jesús no afirmó que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. No es eso lo que Jesús afirmó. Ni tampoco dijo que no van a entrar. Es probable que mucha gente rica se convierta al evangelio, crea en el Señor Jesucristo y sea salvo al final de su vida. Lo que él afirmó en esa frase es difícilmente, o sea que cuesta, es difícil, es bastante trabajoso para la mente de una persona rica confiar en Dios,
porque su corazón está evocado a las riquezas. Y que una persona rica deje de poner su corazón en lo que tiene para ponerlo en Dios, eso es algo difícil. No dijo que era imposible, solo dijo es algo difícil. Y pone como ejemplo la historia de un joven rico que se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿verdad?, todo lo que tenía que hacer. ¿Has cumplido la ley? Sí. ¿No has matado, no has hurtado, no has codiciado? Bueno, y le da la lista. Y él le dijo: Señor, todo eso yo lo he hecho. Bien has hecho, le dijo Jesús. Significaba que el hombre leía la escritura y sabía los mandamientos y los estaba cumpliendo. El Señor Jesús lo vuelve a ver y le dice: bueno, ya que haces todo eso, ¿por qué no vas, le dice, y vendes todo lo que tienes, le dice, y se lo das a los pobres? El Señor quería saber si el corazón de ese joven rico estaba dispuesto para desbordarse o ceder a la riqueza para servir a Dios. Dice la Biblia que el joven rico se fue muy triste, dice la Biblia, hablando de que no es imposible que un hombre rico no pueda aceptar a Cristo o no pueda venir a Cristo. Solo está diciendo que es más difícil para ellos poner su corazón en Cristo cuando lo tienen fijo y están afianzados en su riqueza. Si usted ha tenido la oportunidad de hablar con una persona que tiene mucha plata, obsérvele sus procederes, obsérvelos cómo hablan, cómo actúan, porque su confianza está en el dinero. No pueden ellos dejar de obtener algo porque lo obtienen todo, porque tienen cómo obtenerlo. Mientras que los que somos pobres, cuando nos hace falta algo, nos toca, hermanos, confiar en Dios, saber que Dios lo va a proveer, que Él es el único que nos da las cosas a nosotros. Y es una manera de ver diferente las cosas espirituales. Entonces, por ejemplo, nosotros los creyentes sabemos que la fuerza para ir a trabajar la produce Dios. Todos van al trabajo porque Dios les da la vida, porque Dios les da la salud y Dios les da la fuerza. Los tres elementos más importantes para obtener dinero: la vida, la salud y la fuerza. Y las tres cosas las provee Dios. Hable con un rico, el rico cree que es su fuerza, es su poder, es su inteligencia la que lo ayuda a obtener dinero. Nunca le acreditan a Dios la obtención de sus cosas, pero esto solo se lo pongo como un ejemplo sencillo para que usted entienda. Entonces, cuando la Biblia dice en el proverbio, no te afanes, ese es un consejo para la iglesia. O sea, no afane su corazón por hacerse rico. Le dice, sé prudente y desiste. O sea, use prudencia y desista, o sea, pare la ansiedad que tiene de hacerse rico. Eso dice el proverbio. Porque al final este Dios de nosotros tiene un poder tan grande. Yo lo dije un día en una enseñanza. Si Dios quisiera hacernos ricos, ya hubiéramos nacido de la descendencia, de la bendición, de lo que sea, hermano. Porque este Dios así es. Ana dice en su canto que este Dios de nosotros puede, dice, humillarnos o puede exaltarnos. O sea, nos puede bajar y también nos puede subir. Este Dios dice que puede hacernos morir y también puede volvernos a la vida. Este Dios que da, también quita. ¿Usted cree que este Dios no podría hacernos ricos o nos puede hacer pobres? Este Dios puede hacer todo. Realmente la Biblia lo dice. Así es que, y luego encontré el versículo que le mencioné en una enseñanza anterior. Creo que está en un proverbio cuando dice la escritura que el rico y el pobre se encuentran y a los dos los hizo Jehová. O sea, yo entendí por ese versículo que la gente rica, Dios le permite que obtengan dinero. Y los pobres también Dios le permite que seamos pobres. Entonces no hay que darle mucha vuelta, hermanos, al afán de decir yo voy a obtener riqueza. Hay gente que se proyecta con el bendito millón, ¿verdad? Y dice, yo voy a ser rico. Yo solo creo que Dios es un Dios poderoso, hermano, que le puede dar lo que Él quiere a quien Él quiere. Eso sí lo creo. Y número 2, que vamos a ver creyentes que vamos a ser sostenidos como sostuvo al pueblo de Israel en el desierto. Dios les proveyó el maná del día. Nunca los dejó morir de hambre, porque la palabra así lo dice en el libro de los Salmos,
que no hay justos desamparados. No hay justos desamparados, ni la simiente del justo que esté mendigando pan. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces hay unas promesas grandes, hermanos, para mostrar a Dios que Él tiene cuidado completo de nosotros, pero completos. La Biblia dice que todos extienden su mano para pedir a Dios y Él extiende su mano para dar. Él alimenta las aves, las bestias del campo. Él es el que sostiene a los peces del mar y Él es el que nos sostiene a nosotros. Entonces, la prueba es que estamos vivos. Mire qué chulos estamos. Sí, ¿hemos pasado crisis? Sí. ¿Nos hemos muerto en la crisis? No. ¿Hemos pasado pobreza? Sí. ¿Nos hemos muerto en la pobreza? No. De manera que se cumple la Escritura. Dios siempre va a proveer para mandar, para enviar la bendición. Pero en cuanto a esta doctrina de la prosperidad, ese afán que le meten a la gente que tiene que tener éxito y riqueza, no es bíblico, porque la Biblia dice otra cosa. Por ejemplo, Lucas 12:15, Jesús le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. No les dijo que fueran hambrientos ni deseosos del dinero, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida no está en los bienes. No está en los bienes. La vida del hombre no está, le dice, en los bienes. Eso se llama avaricia. Usted va a ver, el rico tiene, pero nunca está saciado. Tiene ganas de tener algo más. Ya tiene una cosa, pero dice, no, yo quiero esto mismo, pero en mayor estilo, mayor precio, mayor calidad, mayor marca. Y están pensando siempre más. Y de tal manera que pasan los años y nunca son saciados. Sus almas no son saciadas, sino que tienen mucha avaricia. Y Jesús dijo, mirad, guardaos vosotros. ¿A quién le habló? A los discípulos, a los que le oían las predicaciones, a los que le seguían. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, en la abundancia de los bienes que posee. Y yo le podría decir muchas cosas. Por ejemplo, una de las clásicas que a mí me gusta usar cuando hablo de este punto: observe el día de la muerte al hombre. Obsérvelo, observemos. ¿Qué pasa cuando muere el pobre? Bueno, el pobre normalmente, yo siempre digo y me sonrío cuando digo esto, pero es una realidad. El pobre, bueno, nos van a enterrar en una caja si los familiares tienen cómo comprarla. Si hay provisión para comprar la caja. Esa caja va a ser fina de acuerdo a lo que tenga la persona, la familia. Si tienen plata va a ser más o menos fina. Si no tienen va a ser menos fina. Y si no tienen nada va a ser de la caridad del pueblo. Lo que el pueblo regale, así lo van a enterrar. Así. Y se muere el rico. El rico va a morir, así como la historia del rico y Lázaro. Oh no, con todo su esplendor. La caja va a ser fina. Le quiero poner ejemplo a esta señora que se murió recientemente. La señora de Inglaterra, la reina Isabel. Un ejemplo. Para ese país ella era la líder máxima. Para el mundo entero era eso. Eso representaba a ella. Una mujer multimillonaria. Entre las cuentas que ella dejó, así en herencias, en oros, en tenencias, en bienes. Estaba leyendo yo un artículo de ella, porque me gusta leer, hermano, para hablarle las cosas que le tengo que decir a usted. Hay un promedio como de 460 millones de euros. 460 mil millones de euros. Esta no era 1 millón ni 2, eran 460 mil millones. Palacios, carros, caballos, casas. Casi toda Inglaterra era dueña ella. Pero el día que murió, no llevaba nada de eso. Nada. Aquí es donde entra la verdad que dijo Jesús.
la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Solo por ponerle un ejemplo. Entonces, está el cuerpo del pobre enterrado y el cuerpo del rico. ¿Sabe cuánto necesitan los dos cuerpos para descomponerse? 4 días. No importa si es pobre, no importa si es rico. Se descomponen de la misma manera porque la misma materia está hecho. Una condición económica no vuelve grande a nadie. La persona es la que se siente grande, pero en realidad no vuelve grande a nadie. Entonces, cuando hay un predicador, un líder de estas iglesias, diciéndole a la gente que se enfoquen en las riquezas, le están diciendo mal el evangelio, porque le están subiendo el corazón a esa persona para que su enfoque principal sean las riquezas, cuando el enfoque principal del evangelio es el alma. Es la elección, es que el hombre se encuentre su pecado con Dios. Pero ellos no le predican eso. No predican esas cosas. Entonces se enfocan en eso. Pablo era un hombre que podía quizás tener plata porque era un hombre preparado, era de los líderes de aquel entonces. Por eso es que él obtenía cartas fáciles para perseguir a los creyentes cuando era Saulo. Pero él dice, cuando él es convertido y le sirve al Señor, él escribe a los hermanos de Filipenses: yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice él en ese versículo. Muchos hablamos del 4, hermanos, de Filipenses 4:12. Todo lo puedo en Cristo, pero en realidad la analogía, el entorno, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, de ese versículo es terrible. ¿Por qué? Porque no se habla de un poder de dinero, habla del poder que Pablo hablaba de su humanidad, que tenía la capacidad de vivir, no importaba el momento que le tocara vivir. Tenía que comer, daba gracias a Dios. No tenía que comer, le daba gracias a Dios. Tenía abundancia, él alababa a Dios. No la tenía, él alababa a Dios. Sé vivir, dijo él. Sé vivir, sé tener. Diferente, ¿no? O sea que si usted ve en el evangelio, va a haber gente con dinero también. Claro que hay creyentes sumamente bendecidos. Y yo, si soy pobre, me voy a enojar porque Dios bendice a otro. No puedo, porque esas son voluntades que vienen del cielo. Pablo dice en ese versículo, es posible que habían épocas que Pablo estaba sumamente bendecido, pero habían épocas que él probaba la escasez. Entonces, cuando alguien le dice que usted no puede ser pobre, le están predicando un evangelio errado. Y pierden a la gente, como dice, no le tiene provecho esa situación a la persona. Entonces tenemos que mirar, hermanos, con claridad las escrituras. Tenemos que aprender, hermanos. O sea que si nos toca vivir pobreza, bienvenidas. Hay que glorificar a Dios y no dejar a Dios porque somos pobres. Si nos toca vivir abundantemente en riqueza, gloria sea el nombre de Dios. Pero si no nos toca, bendito y alabado sea el nombre del Señor. De todas maneras, hermano, este cuerpo va a ser sostenido por el Señor. Eso da una promesa a la Escritura. Dice que en su carácter fiel, Dios creó al hombre. Por eso es que la Biblia dice, Él hace salir el sol sobre lo bueno y sobre los malos. Hace llover sobre los justos y los injustos. O sea que este Dios que creó sostiene a su creación. Él sostiene a la creación, a los buenos y a los malos, nos da las cosas vitales. Pero la salvación es solamente para aquellos que creen en Jesús. Entonces, para los justos hay promesas grandes, hermano. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta que la ganancia es la piedad acompañada con el contentamiento. O sea, sírvale a Dios con alegría,
porque eso es ganancia. Está hablando de una ganancia espiritual. ¿Sabes? Si nunca tenemos plata en esta tierra, gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si somos piadosos, dice aquí, ganamos. O sea, obtenemos ganancias. O sea, y no tiene que ver con monetaria, no tiene que ver con ganancias monetarias. Ganamos la salvación, ganamos el favor de Dios, ganamos el amparo de Dios, ganamos una lista de cosas. Son espirituales, no son de dinero. Porque le dice Pablo en este versículo, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Qué le dice? Nada trajimos. Cuando el cipotío nace, cuando un hijo nace, sin ropa venimos. Sin ropa, sin dinero, sin bienes, sin nada. Y sin duda le dice, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice Pablo. O sea, si tenemos para comer y para no andar desnudo, estemos felices, dice. No importa que no sea de marca. Aquí no tiene nada que ver esa vanidad de la mente, hermanos. Tiene que ver con el carácter, hermanos, de aceptación, hermanos, de la realidad que Dios permite a cada uno. Y le dice en el capítulo 6:10 de Primera de Timoteo, porque raíz de todos los males, trae males, es el amor al dinero, el cual codiciando, o sea, los que no se sacian nunca, la codicia es una cosa insaciable. Algunos se extraviaron de la fe, hasta se apartaron de Dios, y dice que otros fueron traspasados de muchos dolores. Por eso es que hay mucha base bíblica cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que no debe, le dice, tener estos sentimientos de codicia o de avaricia en su corazón. Que el amor al dinero traerá pérdidas, traerá males, traerá extravíos, traerá dolores traspasados. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando hay una provisión de Dios, hermanos, para las cosas, cuando nosotros tenemos promesas de un Dios fiel, un Dios, hermanos, proveedor, un Dios que sabe dar, un Dios que ha dado promesas como por ejemplo esa, ¿verdad? Que no habrán justos desamparados. No podemos nosotros andar de alguna manera enredados. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Involucrados. Por eso le dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Guardaos. Es decir, cuídate de esos actos avariciosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más que todo en el Evangelio, hermanos, no se trata de eso. No se trata de eso. Hay muchas cosas que decir, que explicar, pero lo que espero que este punto sea dado un poco, hermano, firme. Estamos hablando acerca de los desvíos, de las desviaciones que hacen muchos ministros acerca de la Escritura. No puede, hermano, decirse que los cristianos no pueden pasar, por ejemplo, acá, pobrezas, porque la Biblia no dice eso. La Biblia habla en el caso, ¿verdad? Acerca de desistir, de ser prudente. Habla Pablo acerca de tener tiempo para padecer hambre, tiempo para padecer necesidad. O sea, entonces le estamos dando una versión incorrecta al pueblo. En este caso el Evangelio de la Prosperidad, este sistema doctrinal que ellos tienen es errado totalmente. Y si hay alguna persona, ¿verdad?, que diga que no, muéstreme por la Escritura, ¿verdad?, que el Señor avala eso y bueno, podemos conversar, bendito sea el nombre del Señor, o presentar, hermanos, las evidencias bíblicas, ¿verdad? Lo que está escrito ahí, bendito sea el nombre del Señor, en toda la medida, hermanos, que podamos nosotros, ¿verdad?, dar. También tenemos la capacidad de escuchar y también de exponer, bendito sea el nombre del Señor, las cosas que nosotros entendemos de la Escritura. Pablo escribe en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, versículo 1,
Dice que por lo cual nosotros, hablando de él, teniendo este ministerio, hablando del apostolado, dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice él, en la segunda carta de Corintios. Antes bien, dice él, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué dice Pablo en esos versículos? Que él como ministro de Dios, ¿verdad? Dice, según la misericordia que tuvo Dios de él. Lo primero que dice es que él no desmaya. O sea, él no piensa detenerse, no piensa quedarse, no piensa más que todo afirmar su corazón en el Señor. Y dice que antes de desmayar prefiere ponerse en desacuerdo, en renunciar a todo lo oculto, a lo que está encubierto. Aquí es donde entra esta palabra. Mire, todos estos juegos que le estoy mencionando, todas estas cosas turbias, donde la gente tiene que mentir, tiene que mostrar avaricia. Él dice, yo renuncio a eso, a lo oculto, dice Pablo en este versículo, a lo que está escondido de manera que no se puede ver, a lo que no tiene explicación o no puede entender por ser misterioso o enigmático. Dice la gente, ¿cómo obtuve dinero? No sé ni cómo. Enigmas, misterios. Y Pablo dice, yo renuncio a lo que está a lo oculto, a lo que trae vergüenza. Imagine que alguien, hermanos, así como todos estos ministros que algunos están presos porque desfalcan las iglesias, eso acarrea vergüenza, trae deshonra para el ministro y para la iglesia también. Dice que él no hace uso de astucia, no andando en astucia. Es decir, que él, hermanos, no le saca provecho o no le sacaba beneficio al evangelio a través de engaño ni de mentira. ¿Qué hace ahora la gente? Decirle algo motivado por las emociones a la gente, pero le engañan. No le dicen toda la verdad de la escritura y eso se llama astucia. Y Pablo dice, yo no ando con astucia, dice Pablo. Tampoco adultero la palabra. ¿Sabe qué es adulterar? Yo no altero la calidad de este libro. Yo no altero la palabra del Señor. No altero la pureza de este libro. No altero nada. No le añado algo que le es ajeno o impropio. No la falsifico. No la corrompo, en otras palabras. Cuando Pablo dice, yo no adultero la palabra, no la falsifico, no la corrompo, no le quito lo puro, no le quito su calidad, no le añado algo que no es. Eso es lo que quiere decir. Y voy a terminar con esta frase que él escribe en la segunda carta, un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículo 2. Le dice al joven Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, le dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Le encomienda en este capítulo de esta segunda carta que predique la palabra de Dios. Eso es una encomienda para todo siervo de Dios, pero le dice, hazlo a tiempo, es decir, en el momento preciso.
Cuando tienes que decir una verdad, Dios te la dio, dila. Cuando todo es conveniente, predícala a tiempo. Cuando le dice predícala fuera de tiempo, le quiere decir fuera del momento oportuno. Aunque no lo sea y tampoco convenga, igual predícalo. Y le dice, el tiempo todos lo tenemos, lo vivimos y lo disfrutamos, pero no podemos detenerlo. Entonces cuando él le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, y le dice, redarguye, reprende, exhorta, que estas son las utilidades de la Escritura, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la doctrina de la Biblia. Ahorita ya estamos en ese tiempo. Hay mucha gente que cuestiona este libro, no está de acuerdo con la mayoría o con algunas cosas que están escritas en este libro. Hay gente que cuestiona es la Biblia y le dice, pero ¿a dónde dice eso? ¿Quién lo dice? Pero ¿cómo es posible? Si Dios es amor, le dice la gente. Dios ve el corazón, Dios no ve lo de afuera. Busquen la Biblia donde dice que Dios ve que Dios no le importa lo de afuera, que Dios no le importa lo de adentro. Dios le importa todo, dice la Escritura. El deseo de Dios es que todo vuestro ser, dice que toda vuestra alma, espíritu y cuerpo sean, dice, ¿verdad? Agradables, aprobados delante de Él. Sean hermanos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a Dios le importa todo. Si no le importara, no tiene sentido. Es como cuando nosotros, digamos que miremos a una persona que le digamos que la apreciamos. A mí no me importa a usted, me importa solo su corazón. Y le desechamos lo demás. No tiene sentido, no hay lógica en eso. Entonces, ¿qué le quiere decir esto? Le dice que cuando no se predica la verdad, cuando no se exhorta, cuando no se redarguye con la verdad, cuando no se reprende, entonces le dice, la gente va a actuar con su propia concupiscencia. Y eso es lo que está haciendo mucho pueblo de Dios. Dice, no, dice, si esto no es malo, si esto no es pecado, dice la gente, su propia concupiscencia. Y se aparta de la verdad y le dice, y se vuelve a la fábula. Le agrada que le prediquen mensajes de motivación. Usted es un campeón, usted es un vencedor, usted va a ser rico. Y ahí está, mire, fábulas, cuentos que le gusta a la gente que le digan. La gente no le gusta que le digan que si no limpia su pecado no va a llegar al reino de Dios, que si no recibe a Cristo no puede entrar al reino de Dios. Estas verdades que son bíblicas no se las quieren decir y no las quieren escuchar. Entonces les está pasando como le pasó a Aarón. El desenfreno que hay ahora es porque hay líderes que se lo han permitido. Entonces, son muchas cosas para decir, hermanos, pero lo cierto es que se cumple lo que la Escritura dice en esta petición de Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, y le dice que usa bien la palabra de verdad, que tiene habilidades, que sabe predicarla, que sabe exponerla, que no miente, que no la endulza. Le dice que le saca provecho a la palabra de Dios, que no anda ocultando nada, que no anda en astucias, que no anda en vergüenzas, que no adultera la palabra. Y le dice, predícala. Y ese es el llamado para todos los ministros del Señor. Ese es el llamado de Dios. Cuide al pueblo de Dios, mire lo que está predicando y mire también, vigile de cerca a sus predicadores. Eso es lo que yo le puedo recomendar. Tiene que buscar si la gente está pegada a la Escritura o realmente no está pegada a la Escritura. Yo soy una persona que me encanta leer, hermanos. Mucho me encanta leer. Pero yo no le leo libros motivacionales de ninguna persona. Eso sí no lo hago yo. Porque cuando una persona lee libros motivacionales, los libros motivacionales son bonitos. Se lo digo porque cuando yo era una joven leía libros.
me gustaba mientras viajaba en el bus leer alguna cosa que me ayudara. Cuando era joven leía cosas de jóvenes, cuando me casé leía cosas de matrimonio, hasta que un día paré, porque me empecé a dar cuenta que aún lo que yo escribía, cuando escribía algo que quería explicar, utilizaba mucho, repetía las frases de estos hombres. Y yo dije, no me escucho como yo, me escucho como ellos. Y así, escucha los motivacionales, ellos hablan de lo que leen, porque los lenguajes son pegables. Si usted lee la Biblia, se le va a pegar el lenguaje del cielo. Y usted siempre va a decir, la Biblia dice, la Escritura dice, Jesús lo dijo, Pablo lo dice, Pablo lo escribe, así lo dice esto y así. Porque nosotros somos lo que realmente nos alimentamos. Nos alimentamos de la Escritura, vamos a hablar de la Biblia. Esa es una de las frases que tenemos los que leemos la Biblia. Pero cuando usted no lee la Escritura, usted va a decir, fulano lo dijo, va a recomendar a muchos hombres. Y hay unos que fueron hombres de Dios, pero son bien pocos y contados. Mientras tanto, hermanos, ¿por qué cree que se ha vuelto un negocio el evangelio? Porque estos predicadores hacen libros y todo. Si el libro que es vasto y suficiente es este. Pero ¿por qué inventan? ¿Por qué la gente no busca el conocimiento? ¿Por qué a la gente le encanta más lo que escribe un hombre que lo que escribió el Espíritu a través de la Escritura? Son preguntas que debe hacerse. Porque esas son estrategias del enemigo y estrategias de los hombres que con engaño y con astucia engañan a los hombres para meterlos y mantenerlos en el error. Si usted compra libros motivacionales y léalos, usted terminará hablando el lenguaje motivacional en su lenguaje. Pero si usted lee la Biblia, usted va a terminar hablando el lenguaje de la Biblia. Usted va a utilizar, a veces yo me escucho los mensajes y a veces repito tanto, la Biblia dice, porque la Biblia lo dice. Pero prefiero decirle que la Biblia dice, a decirle que lo dijo fulano de tal. Porque esta tiene garantía de que es una palabra verdadera e infalible. Mientras que estos hombres, hermanos, sus motivaciones son otras. En ellos llevan no solamente el escribir algo, sino ganar con ello. Y tenemos que tener mucho cuidado. Si hay algo que esta enseñanza le ayuda, le favorece, le abre los ojos, si quiere saber algo más, si usted quiere esta enseñanza, tal como la tengo escrita, tiene 1, 2, 3, 4, 5 páginas enteras. Y usted la quiere, yo se la envío. Envíeme su correo por el correo que yo promociono en este canal y se la envío. Estúdiela, si la comprende, si la entiende, gloria a Dios. Si no la comprende, pregúntele a un pastor de Dios y dése cuenta por sus propios ojos, porque estamos llamados, hermanos, para que nadie nos engañe y para que no nos engañemos a nosotros mismos. Para ello necesitamos la Escritura y el discernimiento que viene del cielo, pedido por nosotros. Padre, disciérneme tu palabra, explícame, yo quiero entenderla, que eso es lo que yo hago. Yo no soy una persona, hermanos, no voy a pretender lo que no soy. Bendito sea el nombre del Señor. Me encanta estudiar la Escritura, pero es algo que le pido a Dios y Él me da de su sabiduría un poquito, y la diligencia que yo le pongo a la Escritura hace que el Señor, hermanos, haga esto que yo siento como un regalo maravilloso. Y de eso le comparto a usted, porque ese es un mandato del Señor. Así que mi deseo es que Dios le bendiga, que Dios le alumbre su corazón, que Dios le discierna la palabra, que Dios, hermanos, trabaje en su corazón y en su mente. Hay algo que usted no comprende, le doy la libertad para que me escriba al correo, pregúnteme. Porque si usted me pregunta algo que yo puedo responderle por el poquito conocimiento que tengo, o si puedo investigarlo, si puedo preguntar a alguien para que usted quede aclarado y yo también quede clara, con gusto lo haré. De verdad se lo digo. Pero mi deseo es que aprendamos de la Escritura y que encontremos la verdad. Que ambos, usted y yo, encontremos siempre la verdad, porque una vez que la encontramos, usted no puede venderla.
No puede vender la verdad, no se venda por nada. Usted encontró la verdad, ame la verdad, apéguese a esa verdad y manténgase firme. No deje que una doctrina lo maneje. No deje que un hombre con sus engaños y con sus astucias lo enrede a usted y lo desvíe de la verdad. Eso es lo que tiene como objetivo esta enseñanza. Pero empieza con un consejo cuando Pablo le dice al siervo de Dios: usa bien la palabra de verdad. Hay que saber hacer eso. Así que vamos a orar. Padre que está en los cielos, damos gracias. Hemos hablado de su palabra y hemos expuesto muchas verdades, Señor, a la luz de la Escritura. Esperamos que con ello nosotros podamos aprender algo, bendito Dios, y que podamos crecer en ella. Siempre pedimos que el Espíritu Santo nos discierna y nos ministre, nos enseñe, que esta palabra cumpla su efectividad, nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, nos reprenda y nos exhorte. Bendito Dios, a todos nosotros, por el poder que ella tiene y por el poder del Espíritu Santo. Le pido que bendiga a la iglesia del Señor, a aquellos hermanitos y hermanitas que van a escuchar la palabra de Dios. Aquel que conoce la verdad pueda afirmar la verdad, y aquel que no la entiende, Dios mío, despierte el interés por conocer la verdad y por conocer a este Dios maravilloso que exponemos a través de las Escrituras. Señor, le pido que salve a los hombres, que les dé la luz, el entendimiento, que el velo del enemigo se caiga y que resplandezca la luz del Señor. Esperamos que esta palabra, Señor, encuentre cabida en los corazones y sobre todo que usted pueda recoger fruto, Dios mío, de aquellos oyentes que van a escucharla. Le pido que bendiga, Dios mío, mi vida y bendiga al pueblo del Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, hasta aquí ha llegado una enseñanza que hemos dividido en dos partes por lo extenso, hermanos, de detalles que contiene. Lo dejamos a su disposición. Esperamos que disfrute la palabra de Dios y que pueda edificarse con ella. Mi deseo es que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y si Dios lo permite, nos veremos en una próxima ocasión. Dice el tema de hoy, dice: bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: aprobados y sin nada de qué avergonzarse. Así es el tema de este día, parte 1 y parte 2. Segunda de Timoteo 2:15, el consejo de Pablo al joven Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que nos vemos la próxima. Dios le bendiga. Amén. Porque ¿quién es Dios?